Cordial saludo, compañeros y señor director, Eric Miguel Barrios del curso de instrumentación industrial. En esta ocasión voy a explicar el componente práctico, el cual consta de 3 puntos. En el primer punto nos piden hacer la caracterización de unos instrumentos de medida, en el cual se da el nombre del instrumento, la unidad de medida, el alcance, el intervalo de la medición, la resolución y bueno, le puse la imagen junto con la fuente donde se adquirió la imagen del instrumento. Tenemos el manómetro, pues la unidad en bars, tenemos que es de 4000 y pues el rango es de 0 a 4000 y la resolución de 100 bar. También el termómetro de vidrio, este sí lo teníamos en el laboratorio donde trabajo y tiene un alcance 160 grados, tiene una escala de -10 a 150 y la resolución de 1 grado. También el termómetro bimetálico, igualmente también aquí tenemos la fuente que es de Wika, que son instrumentos muy utilizados en la industria. Este tiene 120 grados en el alcance. El termohigrómetro digital, bueno, ese también estaba disponible. Lo pude tomar en vivo, en real, y le saqué las características. Tiene para grados Celsius y también el porcentaje de la humedad. La resolución es de 0.1 grado y de 1% de humedad. El calibrador, bueno, aquí hay una fuente donde encontré con sus partes y también las características que puede medir en milímetros y en pulgadas, y el alcance de 1 milímetro o de un 128avo de pulgada. Y el multímetro analógico o pinza amperimétrica, pues encontré esta que también es muy usada, pues ya hoy en día la mayoría son digitales, pero esta es una buena marca de la Keiretsu. También tiene sus diferentes características de acuerdo a la magnitud que se va a medir, entonces para amperios, voltios o en resistencia a los ohmios. Y el otro instrumento, el multímetro digital, pues encontré el de Fluke, la referencia 287, que también tiene bastante, es muy versátil, tiene muchas unidades de medida y también a las cuales se les hizo la caracterización. Por último, el sonómetro, que es la unidad de los decibeles. Tenemos que tiene un alcance de 100 decibeles desde 30 a 130 y la resolución de 0.1 decibeles. También tenemos la fuente donde se adquirió la imagen, la marca Unitec. Bueno, esa es la primera parte de la práctica. Tenemos un cuestionario relativo al cuadro que se hizo. También en la segunda, bueno, en esta también tenemos un mapa conceptual acerca de la metrología en Colombia, que la fuente utilizada es el Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, en la segunda práctica entonces vamos a mirar el control de un nivel de un tanque utilizando el programa de LabVIEW. Entonces debemos demostrar el diagrama de bloques y también el panel frontal, así como en el ejemplo que nos muestra la guía. Entonces tenemos un proceso de llenado y un proceso de vaciado. En este se implementó el uso de una herramienta llamada DSC para darle como un dinamismo y una mejor presentación. Entonces acá está la imagen del panel frontal que yo diseñé y el diagrama de bloques. Entonces lo vamos a ver, funcionando acá. Está nuestro tanque, en este momento está haciendo un proceso de desocupado el tanque. Se le implementó unos niveles de alarma donde
me muestra nivel bajo, nivel medio y nivel alto, y cuando ya llega a un punto muy alto da la alarma que está aquí, emergencia por rebose del tanque. Tenemos acá el juego de las válvulas. Cuando se está desocupando, pues abre la válvula 102 y cierra la de la entrada. Y al revés, pues cuando ya va a ser el proceso de llenado, pues hace el cambio de las válvulas. Entonces ahí podemos ver, ya empieza el proceso de llenado. Tenemos un nivel bajo, yo lo programé a 300 en la unidad que está el tanque. Ahí lo podemos ver. Tenemos también una indicación acá numérica y una parada para emergencia si queremos para el proceso. Voy a mostrarles ahora el panel frontal, el diagrama de bloques. Entonces acá en el diagrama de bloques se utilizó una estructura while y también una estructura case. Entonces tenemos los diferentes casos cuando está el ascendente, o sea que está llenando el tanque, y el descendente cuando va a desocupar el tanque. Y acá las alarmas, utilizando la medida en que va el tanque, se utilizan estos comparadores y se activan estas salidas booleanas digitales. Eso en cuanto a la práctica número 2. Bueno, tenemos la tercera práctica. La tercera práctica es tratar de simular una termocupla tipo K utilizando un divisor de voltaje para dar el voltaje de salida y que nos entrega la termocupla tipo K. Y en las características dice que a 500 grados nos da una salida de 20.64 milivoltios y debemos implementar un acondicionador de la señal para que a este rango de temperatura nos dé 5 voltios a la salida. Entonces se investigó en las fuentes que nos dieron, en el libro de Creus. Encontramos las tablas. Aquí saqué algunos valores de la tabla para hacer los cálculos. Entonces utilicé pues el divisor de voltaje para encontrar el punto donde me debería dar los 20.64 milivoltios. Entonces me da que es en el potenciómetro más o menos 500 ohmios. O sea, aquí en el potenciómetro es. Bueno, luego pues allá la ganancia de la salida que necesitamos, y se realizó los cálculos de ganancia para poder hallar la resistencia de ajuste de ganancia. Yo hice la implementación con el amplificador de instrumentación a partir de los 3 amplificadores operacionales. Acá tengo pues el montaje que hice en Proteus con el divisor de tensión, el regulador de voltaje y el amplificador de instrumentación como tal. También utilicé para comprobar la termocupla, que también la ofrece el programa Proteus, y le apliqué también el acondicionador de señal del amplificador de instrumentación de los integrados. Luego también se hizo la práctica utilizando el circuito integrado A620, el cual tiene una fórmula característica para la ganancia, y de ahí despejamos el valor de la resistencia de ganancia para hacer el ajuste. Entonces me dio este valor, 204 ohmios. Acá tengo el montaje con el divisor y el amplificador de instrumentación AD620, y también utilizando la termocupla. Acá las voy a mostrar funcionando. Vemos que nos pide la guía que a los 20.64 milivoltios debe dar una salida de 5 voltios. Aquí están los valores. La resistencia me dio de 82.9 ohmios y tenemos los 5 voltios. También utilizando el amplificador del circuito integrado. Entonces también tenemos los 20.6 milivoltios y la salida pues los 5 voltios acá aproximadamente. Y utilizando
la termocupla que nos da el programa también, a 500 grados, 20,6 milivoltios y 5 voltios. Y utilizando el AD620 también tenemos 500 grados, 20 milivoltios y los 5 voltios de salida. De esta forma pues se demuestra la realización de las prácticas correctamente. Como conclusión, pues en el proceso de caracterización de los instrumentos se tuvo que hubo confusión en cuanto a que la guía nos pedía que diéramos la resolución y la división mínima. Pues al final se pudo comprobar que es la misma, que es el mismo valor. También como experiencia, pues el haber trabajado con el programa LabVIEW, hacer otras prácticas y utilizar el Datalogit de control, me olvidó. Bueno, la librería DSC. Y pues fue algo pues importante. También se aprendió el uso de los adaptadores de señales, haciendo la manipulación de los valores entregados por los sensores y adaptarlos a lo que nos pedían, y pues es muy utilizado en procesos de telecontrol y telemetría. También como conclusión, pues que fue buena experiencia haber trabajado con el circuito integrado AD620, porque se adapta fácilmente con una sola resistencia para la necesidad que lo requieren, y tiene la desventaja de que pues en los cálculos nos puede dar un valor que no sea muy comercial, y entonces para lo cual se debe hacer algún arreglo especial, y sería el único inconveniente, y que este circuito integrado necesita una fuente dual para ser alimentado. Muchas gracias, eso es todo. Tenemos acá la referencia de donde se consultó la información para el desarrollo de estas prácticas. Muchas gracias.